Simplemente darles la bienvenida de nuevo a todos por acompañarnos. Esperamos que en esta visita podamos ver ya directamente y escuchar de parte de mis colegas pues qué es lo que hasta ahorita hemos visto, hemos recabado, cuáles son las hipótesis que pues que tienen mayor fuerza, que están cobrando mayor fuerza de lo que pudo haber sucedido con la aeronave. Entonces, gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos y sin más le paso la palabra al subsecretario para que nos diga cómo vamos a organizar esta visita. Gracias, secretario. Buenos días nuevamente. Gracias por estar por acá. Primero decir quiénes nos acompañan. Nos acompaña Coronel Pozos, encargado de la zona, de la seguridad en la zona. Está también Rodolfo Olivares, director general adjunto de CENEAM. Está el capitán Gilberto López Meyer, coordinador de la investigación. Y está Héctor González Wicks, director general de Aeronáutica Civil. Y Eber Molina, director general del CENEAM. La idea es compartir con ustedes un recorrido por la zona donde fue el contacto con el terreno. Aquí lo que estamos viendo es pues, la estructura principal de la aeronave. Prácticamente es donde finaliza el recorrido y lo que les vamos a pedir es que nos acompañen digamos rodeando la zona desde donde fue el primer impacto, para que podamos terminar exactamente en donde estamos, pero dándole prácticamente toda la vuelta al recorrido. A lo largo del recorrido, el capitán López Meyer nos irá exponiendo qué es lo que podemos observar. Y pues nada más recordarles que estamos en el Cerro Ayaqueme, 9.062 pies de elevación sobre el nivel medio del mar. Y también decir que la zona en la que se dispersan todos los restos de la aeronave es más o menos de 150 metros lineales. Es un terreno pues razonablemente acotado para un accidente. Entonces con esto yo le pasaría la palabra al capitán López Meyer. Hay personal que nos va a ayudar a guiar por donde debemos caminar. Les recomendamos tener algo de cuidado, pues es una zona escarpada. Explicación a lo mejor un poco más técnica de cómo se llevan a cabo estas investigaciones. Lo primero es que se hace una investigación de campo, se hace un levantamiento, se toman ciertas fotografías, ciertas muestras, y después pues la investigación tiene un proceso un poco más largo. Entonces, capítulo nos explica también qué esperamos ver, cómo están marcados los elementos, y también qué implica a lo mejor cada tipo de marca, qué tipo de levantamiento se ha hecho del terreno, cuándo se trasladarían las piezas, todo lo que el proceso de investigación requiere. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar un recorrido más abajo, pero de manera general diría que lo primero que se hace en un sitio de accidente como el que estamos es fotografiar e identificar con precisión la posición de cada una de las piezas y particularmente de los componentes importantes. Eso es muy importante, crucial, antes de mover cualquier cosa. Una vez que ya se fotografía y se identifica la localización y algunos componentes importantes, se ponen conos que tienen números o que son de diferentes colores, en algunos casos banderas, se hace un registro cuidadoso de la posición de cada uno de estos componentes y solo hasta que está todo identificado, en ese momento se empiezan a inspeccionar y a mover los componentes. Ya la etapa de fotografía y de localización ya está terminada, por eso ya hemos podido empezar a mover los componentes en las últimas 30, 40 horas para poder empezar a buscar piezas que nos resultan de particular importancia en el proceso de investigación. Algunas piezas muy importantes ya inclusive fueron retiradas y resguardadas, algunos instrumentos, algún sistema de navegación satelital, es decir, 3 o 4 componentes que son cruciales y que necesitamos protegerlos, resguardarlos debidamente de la posibilidad de una lluvia, cualquier cosa, y esos ya se encuentran en la Ciudad de México debidamente resguardados. Prácticamente está terminando ya la etapa de la investigación de campo, de tal manera que en poco tiempo, quizá 2 o 3 días, iniciaremos ya el desmantelamiento y el traslado cuidadoso de las partes. Eso también se tiene que planear.
en el traslado, al mover y al trasladar las partes se tiene que tener mucho cuidado de no lastimarlas más de lo que de por sí están, para no alterar la evidencia, particularmente aquellas piezas que tengan relevancia en el proceso de la investigación. Esa es una, digamos, una lógica general respecto al proceso, y a la medida que vayamos avanzando podemos ir dando más detalles. Creo que aquí también es un buen momento para pedirle a Rodolfo si nos explica un poco, bueno, recordar lo que mencionaba hace un momento, que estábamos a 9,000 pies de elevación sobre el nivel medio del mar. El Valle de México está alrededor de 7,300, 7,340 pies sobre el nivel medio del mar. Y a lo mejor, Rodolfo, nos pudieras hacer una breve descripción de dónde venía la trayectoria que tenía el helicóptero, la orientación y lo que buscaba hacer, por favor. Muy buenas tardes a todos, gracias. Efectivamente, como lo dijo el señor subsecretario, estamos a una elevación de 9,062 pies. Estamos ya en el Estado de México. La trayectoria de la aeronave seguía un rumbo magnético de 142 grados hacia el sureste. La imagen de las líneas amarillas ilustra muy claramente cuál era la trayectoria de esta aeronave. Observamos al frente, exactamente al frente de nosotros, estamos observando una prominencia. Esa prominencia, en el ploteo de la ruta, la aeronave la tomó del lado derecho donde empieza el caserío aproximadamente, ahí con un rumbo 142, que es exactamente el rumbo que marca los límites amarillos que tenemos hacia arriba. Los 9,062 pies se toman como promedio del impacto, de toda la línea en donde vamos a encontrar restos de la aeronave. Gracias. Si nos ayudan para seguir caminando, bordeando el contorno, y más adelante veremos la primera zona de contacto con... Gracias. Nos encontramos a las primeras evidencias que tenemos en los árboles que están allá al fondo de un roce. Presumimos que ahí hubo un impacto del cuerpo principal del helicóptero. Estos árboles que ven ustedes allá al fondo se ven fracturados, no se ven cortados, sino se ven fracturados hacia acá. El desgajamiento de las capas del árbol se ven rotas hacia esta dirección, hacia donde estamos nosotros, de tal manera pues que es posible establecer la presunción que se suma a las cuestiones, a la información de radar, a la trayectoria del impacto, etcétera, de que el helicóptero venía de esta zona. Hubo un primer roce del cuerpo principal de los árboles que están al fondo, que en unos momentos lo van a poder ver más de cerca, y más adelante, unas fracciones de segundo más adelante, estos tres árboles que están aquí fueron cortados. Estos sí fueron cortados, no están rotos, están cortados al mismo nivel, como ustedes lo pueden apreciar, y al mismo nivel porque fueron cortados por el rotor principal, justo antes del impacto inicial con el terreno, que es precisamente en este lugar. Este lugar es donde se da el primer impacto, presumimos con la parte delantera inferior. Es una parte de poca rigidez estructural, y por eso los segmentos que ven ustedes, en la fragmentación que ven ustedes en la primera etapa del recorrido hacia arriba, es de piezas menores, primero de partes de pedazos pequeños, y esto se debe fundamentalmente, como ya dije, a que no es una zona de mucha rigidez estructural del helicóptero, y además porque era donde el movimiento se estaba dando con mayor velocidad. Este es un lugar muy importante, de aquí se toman medidas cuidadosas, porque es el que arroja información muy útil en el proceso inicial para determinar la trayectoria con los obstáculos y para determinar el ángulo en el que se impactó con el terreno, que se presume por diversas evidencias, entre ellas esta, que era en una condición de vuelo recto y nivelado. También le voy a pedir al capitán si nos puede describir, como se informó, son 12 grados en promedio de pendiente lo que tiene este terreno. Sin embargo, pues aquí precisamente en la zona en la que estamos hay una pendiente mucho mayor, y esto, bueno, pues es a la vista, es visible. Y si nos puedes describir, capitán, cómo se hacen las mediciones de la pendiente del terreno,
y bueno, pues cómo se obtienen los 12 grados. Sin embargo, el rango pues que va prácticamente de los 7 hasta los 20 y tantos grados, 30 grados centígrados. Gracias, es correcto. El ángulo de inclinación del terreno también es una variable muy importante en el proceso de entendimiento y de investigación de lo que sucedió. Y lo que se hace es se toman segmentos de 5 metros y con un inclinómetro se toma la inclinación de ese segmento y así sucesivamente durante todo el trayecto, desde las primeras evidencias hasta las últimas, y se saca una inclinación promedio del terreno, que en este caso se calculó de 12 grados, porque obviamente es un terreno irregular, en donde hay veces que hay mucha inclinación y hay veces que hay menos inclinación. Esa es una variable importante que hay que medir, es una de las primeras mediciones que se hacen antes de empezar a profundizar en el sitio. Gracias. Les pedía que continuáramos justo hasta el vértice de la línea amarilla para que puedan ustedes observar los árboles fracturados de mejor manera. Por favor. Capitán, ¿cómo venía? Es decir, considerando que rompió estos árboles de aquí abajo, evidentemente pues no venía de allá. Porque estarían rotos los de allá también, ¿no? O a esos eran los que se refería. Venía justo en esta dirección. Justo en esta dirección. Justo en esta dirección. A la izquierda de los árboles grandes. ¿Y en los árboles de hasta allá abajo no hay rastros de nada? No encontramos ningún rastro, se buscó extensivamente, es una zona de pasto, realmente no hay árboles altos, salvo estos que tienen a la derecha, que se ven intactos. El primer registro se tiene precisamente en esos árboles que van a ver ustedes de cerca en unos minutos. Por favor. Acá abajo se aprecia un poco mejor esto que está compartiendo el capitán, y decir que está también en la zona pues personal tanto de la Dirección General de Aeronáutica Civil como de los expertos extranjeros que nos acompañan para llevar a cabo la investigación, la National Transportation Safety Board, la autoridad francesa, y también representantes tanto de Eurocopter como de Turbomeca, que son Eurocopter el fabricante de la aeronave y Turbomeca es el fabricante de los motores. Allá al fondo, 3 árboles, esos árboles aparecen fracturados, estos árboles también aparecen fracturados, y en toda esta zona se observan rastros de pintura que son precisamente producto de la fricción que tuvo el cuerpo principal del fuselaje con los árboles, y fue lo que rompió precisamente los árboles. Aquí estoy sosteniendo un pedacito de pintura blanca que se desprendió del cuerpo principal cuando fue el primer tallón, fricción con los árboles. Me voy a acercar a estos 3 árboles. Estos son precisamente los primeros árboles que tienen impacto visible con la aeronave. Presumimos que con el cuerpo de la aeronave. Estas son los pedazos de pintura desprendidos, y si ustedes lo ven en los 3 árboles y de manera mucho más clara, en el árbol central no es un árbol cortado, es un árbol fracturado, producto del impacto, del golpe del cuerpo principal con los árboles, a diferencia de los que están más adelante, que están cortados como con navaja y justo a la misma altura de la base del árbol, producto del corte que se les dio con el rotor principal. Con las aspas, exactamente, las aspas grandes, las de arriba. Hay 2 rotores. Esto presumimos que es con la cabina, por el patrón de la fractura, por el desprendimiento de la pintura en la zona, que es un indicador de que fue la cabina la que rompió estos árboles. Aquí prácticamente ya estaba a fracciones de segundo de impactarse, efectivamente. Más atrás no encontramos ninguna evidencia de roce con árboles y mucho menos de impacto con el terreno. Si continuamos, para poder continuar con la explicación, vamos a caminar hasta el otro lado, porque en la pequeña lomita del otro lado se aprecia mucho mejor la siguiente etapa de la explicación. Gracias, por favor. Como podrán observar en esta primera etapa de la trayectoria de arrastre de la aeronave, solo se observan piezas pequeñas y partes de los parabrisas, de la estructura de parabrisas. Todas estas piezas ya fueron fotografiadas, su posición fue cuidadosamente registrada, por eso voy a
a darme la libertad de moverlas para que las puedan observar. Estos son pedazos de los parabrisas, que es precisamente la primera parte que se destruyó en esta primera etapa de la trayectoria, después del impacto. Esta otra pieza que vamos a ver acá es muy importante, la voy a levantar, ya fue debidamente registrada. Es una de las puertas de la cabina de pilotos. Esta es la parte superior, esta es la parte inferior, pero es muy importante, esta es la parte delantera, esta es la parte trasera. Es muy importante analizar cómo está marcado el impacto en el doblez del material. Es un doblez de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba ligeramente. Esta es una marca muy clara del primer impacto que se dio la parte frontal del helicóptero y cómo deformó esta pieza, que es una de las piezas que están precisamente en la parte delantera de la cabina de pilotos. Hacia adelante le voy a pedir al capitán si nos puede hacer favor de mostrar elementos que nos permitan suponer que la aeronave, o que le permiten suponer a los investigadores, con los elementos que van hasta ahora de la investigación, que la aeronave venía en condiciones de integridad estructural, y también alguna evidencia que nos permita suponer que no existió fuego como se ha informado al momento del impacto. Muchas gracias. Bueno, hablando del tema del fuego, que es un tema importantísimo, si ustedes observan, existen algunos rastros, como este árbol, allá abajo hay otro, que aparecen quemados. Pero nada de las hojas, ni del pasto, ni de las pequeñas plantas que están alrededor de los árboles, está quemado. Hay 2 o 3 y hay uno más allá. Y por supuesto que se hace una investigación, se pregunta a los habitantes de la zona, se observa, y este es un incendio que ocurrió en esta zona hace 2 o 3 años y que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el impacto de la aeronave. Es de los primeros signos que se tienen que investigar. Toda la zona está cubierta de pedazos de papel o de materiales inflamables que si hubiese habido un fuego hubiese dejado por supuesto la marca, y eso es un tema muy muy interesante. La trayectoria final que se observa en el radar, no hemos encontrado, hemos peinado una amplia zona alrededor de este perímetro y no hemos encontrado ninguna pieza que se pudiera haber desprendido antes del impacto y que hubiese caído en los alrededores, sobre todo en la trayectoria de llegada o inclusive en la trayectoria de choque. Solo todos esos elementos permiten establecer la presunción de que la aeronave llegó totalmente íntegro antes del impacto, que venía volando en condiciones normales. La condición de vuelo recto y nivelado es otro indicador. Es decir, todos esos elementos permiten presumir que la aeronave venía en condiciones normales hasta el momento del impacto. Les pedimos que continuemos un poquito hacia adelante, por favor. Total importante del cuerpo de la aeronave. Aquí se desprende, probablemente unos metros más atrás, se fractura y se desprende lo que es la sección de cola. La sección de cola de la aeronave está integrada esencialmente por esta pieza longitudinalmente más larga, que se conoce como el botalón, esta pieza que es un estabilizador horizontal, y el rotor de cola, es decir, un rotor más pequeño que el rotor principal. La parte de arriba es precisamente esta es una pieza que va horizontal hacia el lado izquierdo del helicóptero, y hacia el lado derecho de la cola está el rotor. En algún momento durante los primeros metros de arranque hubo una torsión, probablemente producto de los giros y de los impactos del rotor de cola con el terreno. Hubo una torsión que fracturó precisamente en este punto el botalón. Se aprecia de aquí, pero desafortunadamente de la distancia no se aprecia tan fácil, pero además aquí se aprecia un golpe importante que podía haber sido hecho con alguna de las rocas, que no son muy grandes, pero aquí hay rocas de tamaño mediano, que pudiera haber contribuido junto con la fuerza de torsión a fracturar y hacer que aquí es donde se iniciara ya la fragmentación de la estructura
principal de la aeronave. Este es un componente estructuralmente muy fuerte. Por aquí circulan, esta es la flecha de movimiento del rotor. Esto viene de los motores y transmite la rotación para que pueda girar el rotor de cola, y esto estructuralmente es una zona muy fuerte, y sin embargo, bueno, esto ya es evidencia de que aquí ya hubo una considerable transmisión de energía cinética a los componentes estructurales, que ya los empezaron a fracturar de manera ya mucho más señalada. Una marca muy interesante aquí es estas marcas en el árbol. Estas marcas en el árbol fueron hechas por el rotor principal. Aquí ya no solo el rotor de cola, sino el rotor principal ya estaba pegando con el terreno. Estas marcas fueron hechas por el rotor principal que pegó con el árbol. Esta pieza, que también ya fue fotografiada y marcada, la voy a mover un poco, es lo que se conoce como el borde de ataque del rotor principal, es la parte de adelante que va girando, y estas son piezas precisamente del rotor principal. Aquí ya había una destrucción muy importante de este componente, y cuando el rotor principal empieza a pegar en el suelo, empieza a golpear la cabina con el suelo e incrementa el nivel de daño y de destrucción, ya no tanto por el impacto del choque, sino por el impacto de la rotación del rotor principal. Continuamos, por favor. Carlos, realmente quedaron en diferentes posiciones porque la aeronave fue desintegrándose gradualmente. La verdad quisiéramos no describir eso, no aporta nada al tema de la investigación aeronáutica, y la verdad sentimos pues que tenemos que tener pleno respeto por los deudos, pero diría en términos generales que fueron distribuidos, digamos, de manera uniforme a lo largo de la trayectoria a medida que fue generándose la destrucción de la cabina. Muchas gracias. Esta zona está cubierta de pedazos de papel y ninguno de ellos muestra ningún rastro de fuego. Esta es una zona muy importante, si me permiten. De hecho, la mejor vista es desde acá. Esto lo describimos en alguna de las conferencias. Estas son las entradas de aire de los motores. Es una pieza que de hecho va en la parte superior de la cabina principal. Estas son las entradas que dirigen el flujo de aire hacia los motores y que filtran el flujo de aire. Y muy importante, ya lo explicamos, estas partes centrales que se llaman ojivas, cuando el helicóptero va a despegar o aterrizar, están hacia afuera y bloquean la entrada para que no vaya a haber ingestión de objetos extraños. Cuando están en condición de vuelo normal, de crucero, estas ojivas que están acá adentro se meten, están en posición de retractadas, que es precisamente como se encuentran. Es decir, este es un indicador claro de dos cosas. Primero, de que la condición de vuelo era una condición de vuelo de ruta normal, y segundo, de que en esta etapa del arrastre ya había una muy probable rotación y golpe de la cabina en la parte superior, que fue lo que desprendió esto, que insisto, está instalado en la parte superior. Acá se observan otros pedazos considerables, fragmentaciones importantes del rotor principal, y aquí, probablemente algunos lo alcancen a ver de acá, está la batería de la aeronave. Es una pieza muy pesada y muy compacta por el material de que está hecho, y aquí encontramos precisamente la batería que alimenta el sistema eléctrico de la aeronave. Continuamos, por favor. Esas son franelas que usa el servicio de mantenimiento para limpiar. Venían en el helicóptero y con el impacto quedaron ahí en los árboles. Una como esas azules que tiene Rodolfo en la mano es precisamente una de esas. Están conectados a unos ejes que transmiten el movimiento tanto al rotor principal como al rotor de cola. Aquí se observa, si uno introduce la mano, que el motor 1, el motor 2 también rota libremente, los rotores del motor rotan libremente en un sentido y en otro. No hay ningún atoramiento, aún después del impacto, no hay ningún atoramiento del giro, de la posibilidad de giro de los rotores. En el ensamble del rotor principal con la transmisión, todos los ensambles de las palas del rotor principal están en su posición, aún después del impacto. Eso nos da una idea de la resistencia de estas piezas.
Eso también es un indicador claro. Los mecanismos de transmisión de rotores están en condiciones que indican que muy probablemente estaban funcionando normalmente. Esta es la parte central de la cabina, el cuerpo principal de la cabina, y de aquí por supuesto se sigue extrayendo información importante, toda vez que esto ya fue documentado, fotografiado, localizado adecuadamente en cuanto a su posición. Se están ya moviendo algunas piezas importantes pesadas para buscar evidencia que pudiera ser útil abajo de estas piezas. Si se encuentra, se detecta, se localiza, se analiza y se resguarda, y si no, consideramos que estamos ya avanzando hacia un eventual traslado de todas estas piezas. Este es el sector eléctrico-electrónico. Aquí está concentrada todos los arneses eléctricos, todo el cablerío eléctrico y todos los sensores de los instrumentos que intervienen en la operación de la aeronave. Esta es el tren delantero que se desprendió en el impacto, la rueda delantera. Y por todos lados podemos observar, insisto, pedacería de papel, de plástico, pasto, piezas que pudieran indicar, si es que lo hubiera habido, un fuego. No hay una sola evidencia de fuego, de explosión, de nada que pudiera eventualmente establecer algunas otras hipótesis. La pierna izquierda, el tren de aterrizaje izquierdo es este. El tren de aterrizaje derecho se fracturó y se desprendió en el primer impacto. Justo en el primer impacto, si ustedes recuerdan, el primer impacto está en una pequeña, en un terreno ligeramente ascendente del lado derecho. Ahí ese impacto fracturó y arrancó el tren de aterrizaje derecho. El tren de aterrizaje izquierdo continúa en su posición y además en posición de retractado. Todos los trenes de aterrizaje están en posición de retractado. Eso también es otro indicador de que la aeronave estaba volando en condiciones de vuelo normal. Are you ready? Hablaba que te mostraba una distancia del suelo hacia las nubes de 2000 pies. El tipo de nubes que nos reportaban en ese momento son nubes que se mantienen por extensas áreas y muy parejas, muy estratificadas, se llama en el argot meteorológico, muy estratificadas, de tal manera que el reporte meteorológico tomado a unas 16, 17 millas del aeropuerto de México y reportando los 2000 pies del suelo hacia la nube, nos daban la idea, con la estratificación de las nubes, que aquí ya posiblemente las nubes estaban tocando algunas partes del cerro. Eso es lo que hemos analizado. ¿Y la visibilidad en esas condiciones es nula totalmente? La visibilidad también se enrarece, ya que hay mucha humedad y comienza a haber bruma, como ahora se observa. Es una condición normal de valles como el de México, en donde se concentra la bruma, el humo, algunas partículas, y ese día con la humedad pues se hacía más evidente, reduciendo la visibilidad. Aquí acabamos de mover la sección principal de la cabina, que nos va a permitir profundizar en la búsqueda de algunas piezas de evidencia abajo de la cabina y que habían sido inaccesibles hasta este momento. Algunas de ellas ya pudimos acceder con todo cuidado, pero este movimiento permite que descubramos una parte que hasta este momento había sido inaccesible, dado el proceso gradual que se va haciendo en estas investigaciones. Si ustedes observan, también hay unas piezas de plástico. Estas piezas de plástico, estos tanques son tanques de plástico, son tanques flexibles, y los tanques se fracturaron, se rompieron durante la etapa durante esta última etapa, y a pesar de la dispersión de combustible no se tuvo la ignición suficiente para poder generar el incendio, lo cual ha permitido una preservación razonablemente mejor que nos permite avanzar más rápidamente en el accidente.
¿Hasta aquí alguna duda? Nosotros estimamos, presumiblemente por la información que tenemos de radar, por el grado de destrucción, que la velocidad de desplazamiento era de alrededor de 200 a 250 kilómetros por hora. Aquí cerraríamos la explicación. Varios litros de muestra de combustible que está, por supuesto, siendo analizada ya en los laboratorios. A pesar de que no existe ninguna evidencia en esta operación de que pudiese haber habido algún problema con la potencia de la aeronave, es decir, la velocidad era normal, la rotación era normal, de cualquier manera es protocolo, es procedimiento intentar tomar una muestra de combustible que se encontró ahí, aproximadamente 3 litros de combustible que nos está sirviendo para hacer los análisis correspondientes.